Bueno, ya estamos una vez más de regreso aquí en el programa. El primer tema que vamos a abordar es el tema de la televisión en América Latina, y particularmente lo que está sucediendo con los medios en el desarrollo de este proyecto tan importante, tan integrador que es Telesur. Y bueno, en contraste con un proyecto tan interesante que tiene la clara intención de seguir difundiendo la noción de que vivimos en una zona del mundo que debería estar integrada bajo los mismos intereses que es la región de América Latina. Bueno, está otro proyecto que tiene otra intención, otra finalidad, que es el proyecto de Televisa en México, que, bueno, por cierto, no es el único que existe como proyecto de televisión, como parte eh, no de una red que tienda puentes, que tienda diálogos con información veraz, sino más bien un proyecto que sustenta el poder en un determinado país. No es la única televisora. En la región también hay otros monopolios televisivos, pero ponemos el caso de México porque es el gran ejemplo, es, digamos, una de las figuras de las entidades empresariales que los grandes grupos televisivos en la región desean copiar, que continuamente están, al cual continuamente están volteando a ver y intentan imitar en este sentido. Entonces, bueno, hablemos entonces sobre los medios en América Latina. Entonces, hemos visto cómo en los últimos años se ha desplegado todo un proyecto de control económico, político e ideológico en lo que ha sido, en lo que ha sido llamado como sociedades abiertas, estas sociedades que están integradas bajo acuerdos de libre comercio, sociedades en las cuales se piensa que son más democráticas porque comercian con mayor cantidad de países. Bueno, en estas, entre comillas, sociedades abiertas ha habido una reconfiguración del poder. Recordemos que venimos de una etapa en la cual en la región se caracterizó tener experiencias muy traumáticas de dictaduras militares. Hemos hablado en el programa en otras ocasiones qué tan fuerte han sido estas experiencias para estos países, como en Argentina, como en Brasil. Y bueno, a partir de que el capitalismo se ha desarrollado, en la medida en que se ha hecho cada vez más necesaria la presencia de la lucha política a partir de los partidos políticos y de la instauración de otros mecanismos de control de las sociedades que no impliquen necesariamente las armas ni los policías. Es en esa medida en la que la televisión ha comenzado a jugar un papel cada vez más determinante, cada vez más predominante. Y bueno, si podemos hablar de cómo se ha desarrollado este poder, me parece que las últimas décadas han sido las décadas en las que más se ha consolidado la televisión, los medios de comunicación en general, pero particularmente la televisión, como como un medio al servicio del poder, ¿no? Como un medio que sirve al sostenimiento del mantenimiento de estructuras de, de poder que mantienen a la sociedad en la ignorancia, la pobreza y en general en el subdesarrollo. Entonces, bueno, tenemos que en estos últimos años ha habido una mayor alianza entre la televisión y con los gobiernos. Eh, entonces, aquí hay una mutua dependencia entonces entre estos intereses, los intereses políticos, los intereses empresariales en general, con la televisión. Entonces, en México esto ha ocurrido efectivamente, y lo que hemos estado viendo es cómo la televisión ha construido su propio espacio, le ha disputado al propio Estado y a los gobiernos que se han encargado de ese Estado en los últimos sexenios, eh,
se ha ganado, se ha ganado en esta disputa un espacio de control. Es un espacio de control en el que relativamente es autónomo, es un espacio incluso con el que negocia con el propio poder. Entonces aquí viene una mutua dependencia. El Estado necesita la televisión para poder sostenerse y a su vez la televisión necesita tanto del financiamiento del Estado a través de la publicidad, a través de el financiamiento de las campañas publicitarias de los partidos políticos o de las campañas de gobierno, eh, pero también lo necesita para que el monopolio televisivo, en particular Televisa, se sostenga como medio predominante, ¿no? Entonces, ya sabemos que en este país se intenta mantener mucho las apariencias, y es en ese sentido donde se abre un poco la competencia, se simula en una competencia eh, con otras cadenas de televisión. Sin embargo, pues bueno, predomina los intereses de Televisa y en menor medida los de TV Azteca y algunas otras cadenas que permitirán entrar al mercado. Claro, sin poner en peligro precisamente esta hegemonía. Entonces, ese es el acuerdo con el Estado. Entonces, es tanto el Estado, el gobierno y los grupos empresariales que se identifican con estos grupos en el poder, necesitan entonces de medios que les sean afines. Eh, los intereses se confunden entre estos dos espacios de poder, de manera que ahora tenemos a una televisión que en la medida en la que se encuentra ante gobiernos débiles, eh, digamos que llega a un punto en el que la propia televisión incluso define quiénes están ante los cargos de representación pública. Así ha sido en estos últimos años, en las que la propia televisión eh, ha tenido incluso representación en en la Cámara de Diputados, ¿no? Ya se habla, es conocido que, que la televisión tiene un grupo de representantes que pertenecen a diferentes partidos políticos, ¿no? Entonces, ya sean de derecha, de izquierda o de centro, ¿no? Entonces, pues bueno, podemos ubicar esta tendencia de la televisión a constituirse como en un pilar del poder y de un sistema de dominación, bueno, a partir de los 70. En los 70, en las que ocurre una gran revolución tecnológica, sobre todo en las telecomunicaciones, la televisión satelital viene a plantear nuevas condiciones en las cuales, pues bueno, estos medios, el mensaje que pueden transmitir esos medios, bueno, el poder para transmitir un mensaje se extiende de manera inmensa hacia millones de personas. Y entonces, bueno, este poder de la imagen, este poder del sonido, el poder de la noticia y el entretenimiento comienzan a surgir precisamente en la década de los 70, y podemos decir que vivimos la etapa más álgida de este poder, de este dominio sobre la imagen, ¿no? Entonces, recordemos cómo la televisión jugó un papel muy importante en la guerra de Vietnam, en los 70, precisamente cuando comienza a verse este poder de la televisión, como en las transmisiones de televisión ayudan a concientizar en Estados Unidos a la población respecto a lo que está sucediendo, respecto a la tragedia, a la masacre que está cometiendo el ejército norteamericano en Vietnam. Y bueno, este es uno de los primeros avisos respecto al poder y el alcance que tiene la televisión. Entonces, bueno, a partir de esta experiencia, la censura, la manipulación sobre los mensajes, la manipulación de las noticias se vuelve fundamental para mantener el control en las sociedades, ¿no? Entonces, el,
es en este sentido que es muy importante para la televisión sostener al gobierno, y también sostener, digamos, determinados proyectos que beneficien sus propios intereses, ¿no? Entonces, bueno, ahora vemos cómo precisamente en México, ya regresando aquí a lo que ha sucedido en México, eh, si combinamos este poder que tiene la televisión para manipular los mensajes, para transformar las calumnias en verdades y también las mentiras en hechos verídicos, vemos como a este poder se ve agudizado por la propia crisis educativa que hay en el país, ¿no? Entonces, para las masas que no tienen al alcance una educación, que no tienen al alcance pues tampoco los medios para informarse de manera alternativa, la televisión se convierte en una necesidad para validar la información que existe en el mundo, la información que le rodea. Hacen falta certezas que se parezcan a la verdad, ¿no? Y entonces, bueno, en poblaciones en las cuales pues no están acostumbradas a la lectura, que no están acostumbradas a acercarse al periódico, pues bueno, la televisión, la imagen, la información inmediata se transforma en accesos, en puertas de acceso a la información. Entonces, la información sin contraste, sin debate, se da por hecho. Es decir, si podemos recordar el triste papel que jugó Televisa durante la masacre de estudiantes en 1968, como en lugar de informar que ese día se cometieron crímenes contra la humanidad, bueno, pues el encargado de dar las noticias en el Canal 2 se refirió no a esa masacre, sino al clima, ¿no? Que ese día había sido habíamos tenido, la capital del país había tenido un determinado clima. Entonces, precisamente esto es de lo que estamos hablando, ¿no? También podemos recordar cómo este poder de los medios incluso ha permitido el linchamiento de figuras políticas, ¿no? Como podemos recordar cómo López Obrador fue denostado durante meses en estas campañas del 2000, la de 2006 y la de 2012, y cómo eso sí tuvo una cierta influencia en el electorado. Es decir, la difamación como medio de control dentro de las campañas políticas, no nada más por los adversarios políticos, sino por la propia televisión. Entonces, aquí estamos precisamente viendo cómo este control de los medios hace necesaria la construcción de proyectos alternativos, ¿sí? Entonces, la disputa por los medios se ha convertido también en una disputa por el poder político. Y entonces vemos cómo frente a esto que predomina en México y en la región con proyectos televisivos que atacan las posiciones críticas al gobierno, que tergiversan, mienten, que se convierten en la base de campañas políticas a las que tienen acceso a aquellos que tienen el dinero suficiente para financiarlas y que construyen ideologías de sumisión a críticas e inmovilización. Bueno, frente a todos estos proyectos que perjudican el libre acceso a la información y a la veracidad, bueno, se hace necesario proyectos como lo son el de Telesur. Entonces, Telesur es un proyecto que surge precisamente al calor del golpe de Estado de Venezuela, poco después de que en el año 2002 y en el 2003 se intentaran dar golpes de Estado contra el gobierno de Hugo Chávez.
en los cuales, bueno, la televisión fue uno de los espacios en los que se agruparon los militares y los sectores empresariales que llamaban directamente a tirar al gobierno de Hugo Chávez. Bueno, fue después de estas experiencias en las cuales pues Venezuela impulsó este gran proyecto de información regional que es Telesur. Entonces, vayamos a un corte musical, regresemos para concluir este tema de la televisión en América Latina y después hablaremos sobre Charlie Hebdo. Vayamos a una rola de los Beatles y nos vemos en nos escuchamos, perdón, en unos minutos. Hey Jude. Copiar que continuamente están al cual continuamente están volteando a ver y intentan imitar en este sentido. Entonces, bueno, hablemos entonces sobre los medios en América Latina. Entonces, hemos visto cómo en los últimos años se ha desplegado todo un proyecto de control en un determinado país. No es la única televisora. En la región también hay otros monopolios televisivos, pero ponemos el caso de México porque es el gran ejemplo, es, digamos, una de las figuras de las entidades empresariales que los grandes grupos televisivos en la región desean que es Telesur. Y bueno, en contraste con un proyecto tan interesante que tiene la clara intención de seguir difundiendo la noción de que vivimos en una zona del mundo que debería estar integrada bajo los mismos intereses que es la región de América Latina. Bueno, está otro proyecto que tiene otra intención, otra finalidad, que es el proyecto de Televisa en México, que, bueno, por cierto, no es el único que existe como proyecto de televisión, como parte no de una red que tienda puentes, que tienda diálogos con información veraz, sino más bien un proyecto que sustenta el poder. Bueno, ya estamos una vez más de regreso aquí en el programa. El primer tema que vamos a abordar es el tema de la televisión en América Latina, y particularmente lo que está sucediendo con los medios en el desarrollo de este proyecto tan importante, tan integrador